En este podcast hablaremos sobre los marcadores decimales, pues al parecer hay cierta polémica en saber si es el punto o la coma el separador decimal que debemos emplear. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro cuarto agropodcast de este canal. Yo soy Carlos Zucca y estoy aquí con la única misión de ayudarte en la edición de tu tesis. Tengo la pretensión, si es que así me lo permites, de acompañarte en esta ardua tarea que estoy seguro, al final, te traerá las más grandes satisfacciones en tu futura vida profesional. Es increíble cómo el punto y la coma son capaces de desatar acaloradas discusiones en el ambiente académico-científico en referencia a su uso como separador decimal, como si no tuviéramos cosas más importantes que hacer. Pues efectivamente, estos dos pequeños símbolos generan tal polémica que muchas veces, sin querer, nos vemos enfrascados en arduas y estériles discusiones sobre su uso. Y es esta duda, más que polémica, la que vamos a tratar de despejar. Primeramente, el símbolo que se emplea para separar la parte entera de la parte decimal de un número se denomina separador decimal. Con el propósito de uniformizar y oficializar su uso, la Organización Internacional de Normalización, o sea, la ISO, prioriza a la coma como el único signo ortográfico de separación decimal. Y esto, además, está refrendado y reconocido por alrededor de 150 países miembros de esta organización. Por su parte, en el año 2003, la 22ª Conferencia General de Pesos y Medidas del Sistema Internacional de Unidades estableció textualmente que el símbolo de separación decimal podrá ser el punto o la coma sobre la línea. De acuerdo con esta decisión, los países de habla inglesa optaron por el punto, mientras que los países de habla hispana o de otras lenguas romances optaron por la coma. En consecuencia, dependiendo de la notación adoptada por cada país, se normalizó el uso de uno de ellos como el separador oficial, de manera que te toca averiguar cuál es el separador decimal estipulado en las normas en tu país o institución. Habiendo dicho esto, voy a presentarles algunas razones para sustentar o inclinarnos por el uso de la coma en cifras decimales. En el lenguaje escrito, en cualquier idioma, la función de la coma es separar en dos partes una oración, pudiendo ser la segunda parte subyacente a la primera, que expone o complementa la idea esgrimida en la primera parte, pero que de ninguna forma se desliga por completo. En los números ocurre lo mismo. La coma separa la fracción entera, pero no la desvincula totalmente de su parte decimal, ya que esta última es una porción de la parte entera, formando juntos una sola unidad, por lo que la coma cumpliría satisfactoriamente esta tarea. Esto que acabo de señalar es la esencia misma del sistema métrico decimal. Sin embargo, no podríamos decir lo mismo del punto, porque inclusive en el lenguaje escrito, los puntos separan las ideas completamente y de alguna forma las oraciones entre puntos no están estrechamente vinculadas. Cada oración que se presenta de un punto a punto desarrolla una idea diferente. La coma
Es una grafía que se identifica y se distingue más fácilmente que el punto. Al escribir a mano y por tener una forma propia, la coma le exige al escritor la intención consciente de escribirla, mientras que el punto en un manuscrito puede haberse colocado de forma no intencionada, incluso sin el recuerdo de haberlo hecho. Reforcemos esta idea diciendo lo siguiente. El marcador decimal que se elija debe tener siempre una cifra a su izquierda. Esto está claramente estipulado en el Sistema Internacional de Unidades, en donde se dice enfáticamente que si el número a expresar está entre -1 y +1, el separador decimal debe estar siempre precedido de un 0. En los países donde se usa el punto como separador decimal, existe una costumbre errónea muy arraigada de escribir, por ejemplo, .25 en vez de 0.25. Esta situación se agrava si el punto no fue bien escrito. Entonces podría leerse 25 en vez de .25, con consecuencias muy graves en determinadas profesiones. Imaginen a un médico prescribiendo una receta en una dosis de 0.25 miligramos, con el punto apenas notorio o legible, porque ya hemos dicho que la grafía del punto no demanda el esfuerzo por escribirlo. A esto habría que añadir que la ortografía y la legibilidad del escrito no es precisamente el mejor rasgo de los profesionales del ramo. El farmacéutico o la enfermera leerán 25 miligramos sin ninguna duda y prepararán una dosis 100 veces mayor a lo recetado realmente por el médico y no se harán responsables por la omisión o el error del galeno, y con justa causa. Esto no ocurriría si usáramos la coma como marcador decimal. Tampoco si escribiéramos correctamente las cifras comprendidas entre -1 y +1, con el 0 a la izquierda. Porque aun si el punto no se notara, con el 0 a la izquierda se leería 0.25 miligramos, dejando claro que no se escribió el punto por alguna razón, pero no dejando dudas sobre la dosis correcta, o al menos motivaría una revisión de la receta. Por otro lado, la coma se usa como marcador decimal en varios países, como se mencionó. Su uso está extendido en toda Europa continental y en casi toda Sudamérica, lo que significa que al usar la coma se adopta una práctica aceptada mundialmente, permitiendo el intercambio de conocimientos a través de los documentos científicos en los que se la emplea. En consecuencia, el separador decimal con mayor razón debería ser la coma. Sin embargo, si tienes la opción de elegir entre los dos marcadores decimales, aquel que decidas usar finalmente será el único que emplearás en todo el documento de la tesis, no pudiendo intercambiarlo indistintamente con el otro marcador. A manera de complemento a las ideas esgrimidas, voy a presentarles algunas aclaraciones con relación a la escritura de números, las cuales tienen relación con el uso de los marcadores decimales. Primero, la porción decimal de un número se escribe siempre con números del mismo tamaño que los de su porción entera. Es un mal hábito que se observa sobre todo en el ámbito comercial, escribir los decimales con letras pequeñas y por encima de la línea basal del renglón, a manera de exponente. Evita escribir de esta forma. El marcador decimal es suficiente para discriminar la porción entera y decimal de un valor numérico de una magnitud cualquiera. Segundo, no escribir los números acompañados de la fracción equivalente al decimal, es decir, escribir 3,25
o 3.25 y no 3 y un cuarto. No utilices punto o coma para separar grupos de 3 dígitos en un número grande. Para facilitar la lectura de números grandes, por ejemplo millones, es mejor agruparlos de 3 en 3, dejando un espacio entre cada grupo de 3. Se hace lo mismo con la parte decimal del número si éste se presenta con varios dígitos decimales. Para multiplicar valores de magnitudes, valores numéricos, se debe emplear el aspa o los paréntesis o corchetes. Nunca el punto medio, porque puede confundirse con el punto decimal. Esta es otra razón por la que se debe optar por la coma en vez del punto como separador decimal. Finalmente, el punto que está sobre algún número o magnitud que estés viendo en una publicación impresa en este mismo momento podría ser más bien la evidencia que dejó el paso de una mosca sobre dicho documento. Y es que no sabemos de ninguna ocasión, desde que la humanidad descubrió la escritura, de que estos molestos insectos hayan dejado una coma como huella de su paso. Razón anecdótica que para terminar les traje a colación, aunque con escaso argumento y peso científico, esperando más bien que pueda cumplir el objetivo de ayudarte en la elección del separador decimal. De esta manera hemos llegado al final de este AgroPodcast, esperando que de alguna forma hayas podido despejar algunas dudas respecto al uso de estos separadores decimales. En el próximo AgroPodcast emplearemos una lista de chequeo o verificación para corregir las omisiones o errores antes de presentar la primera versión de la tesis para su evaluación por el jurado examinador. Nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.